tal a todos? El día de hoy voy a hacer acerca de un video. Me parece muy interesante. El día de hoy estamos acá en el Parque del Malecón, que es muy famoso, como ya ven, estamos acá en Miraflores y es un momento especial para contarles acerca de lo que he venido haciendo hace un tiempo. Ya van aproximadamente 5 años y algo más en lo que respecta acerca de gestionar dentro de un edificio. Y me parece muy interesante saber compartir esta experiencia en las cuales una de ellas, así como también estaba, así como también estoy gestionando el edificio, también es saber interactuar con las personas y familias que se encuentran adentro, así como los 3 departamentos que se están gestionando y se están administrando. El día de hoy voy a contar acerca de una anécdota en especial sobre un señor. Es un señor de una nacionalidad española, es una bellísima persona. Hasta el día de hoy seguimos hablando, seguimos interactuando y sobre todo porque seguimos estando en comunicación para siempre estar en ese bienestar que desde un inicio se empezó a hacer en todo lo que viene en conjunto del edificio. Entonces, en la administración del edificio y en estos departamentos, en la interacción de ellos con esta familia justamente que es de nacionalidad española, son bellísimas personas, hemos conversado y hemos inclusive hasta me invitaban siempre a estar sentados y conversar siempre acerca de la interacción que había entre las dos culturas, sobre todo porque era una familia que ya vivía en Perú por más de 5 años a más nunca salían, siempre era su casa el momento donde ellos llegaban y querían estar tranquilos, en donde ellos, lo más importante para ellos era tener la familia, estar en casa, en un lugar amplio, en un lugar donde no haya ruido, sobre todo porque uno de ellos trabajaba todo el día en una de las construcciones más famosas acá en Lima, Perú, que se hacen a nivel del estado. Entonces era todo el día trabajar para regresar a casa y estar con su familia, así como la madre que también estaba en casa, lo más que quería era estar para sus hijos y que sus hijos disfruten del ambiente como es acá en Miraflores. Entonces, en una de esas anécdotas se encontró una de las soluciones que más me impactó y que al final eso a largo plazo es lo más importante del saber, del saber interactuar con estas personas. Una de ellas fue que hubo un problema. Entonces, obviamente por razones de seguridad, no voy a mencionar nombres, ni direcciones, ni tampoco lugares, pero sí voy a mencionar qué es lo que pasó. Porque me parecía importante que esta solución también a otras personas que están en administración, sobre todo porque cuando empecé a buscar cursos, empecé a buscar personas, empecé a buscar videos de todas las formas que existen. Pero lo que más me di cuenta es que todos te decían a una manera, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Había como en este edificio que no había una administración, implementar todo eso nuevo tan de golpe, sobre todo porque los propietarios de ese edificio están de viaje, como cada persona siempre está ocupada en sus quehaceres del día a día, no había un momento donde empezar a implementar todo esto. Y a la larga lo que pasaba es que, claro, aparecían ciertos detalles en el edificio que ya en posteriores videos les voy a ir contando cómo se solucionaron, porque posiblemente tal vez también pase una situación similar y cómo solucionarlo es lo más importante. Entonces, volviendo al tema de esta familia, claro, uno de esos días, como este departamento que se está administrando, se alquiló se alquiló con muebles incluidos. Y uno de ellos era el refrigerador. En el momento, claro, siempre por un tema de que es importante, que considero que es importante siempre buscar Porque una ahora mismo está solución funcionando bien. para el bienestar de lo que la familia al principio venía al departamento, que era buscar eso que ya lo he mencionado. Entonces apareció el problema de que se malogró uno de los refrigeradores. A mitad del camino habrá sido a las 2 semanas que recién estaban entrando. Entonces, claro, el señor paraba todo el día, es una construcción que es subterránea, donde el señor estaba prácticamente todo el día ahí, salía a las 7 de la noche con un tráfico que, como ya sabemos por toda la Costa Verde cómo se arma el tráfico, y llegaba cansado, estresado, y claro, más un problema encima, lo cual era el único que solucionaba esto, era una carga más. Entonces ahí se presentó el problema. ¿Cómo pasó?
El refrigerador se malogró, dejó de funcionar y justo unos 2 días o un día antes, el señor empezó a comprar todas sus compras para la semana. E inclusive iba a hacer una reunión en donde compró carne, compró chorizo, compró bebidas, un montón, compró, me acuerdo, estas, creo que se llaman jamones, que son unos jamones así grandes que se cortan por pedazos y se van comiendo por partes en largos periodos. Ya era un jamón así grande. Había hecho todas las compras de la semana. El señor siempre estaba eh, dispuesto a esas reuniones porque ese era el fin de alquilar el departamento. Y justo se malogra el refrigerador que era el más grande. Sobre todo porque el refrigerador, punto número uno, no se podía bajar ni por ascensor ni por escalera. Era algo tan complicado porque es un refrigerador, como vemos en la imagen, un familiar, que es uno de esas dos puertas que regularmente antes se vendían mucho, como General Electric sacaba ese modelo, eran grandes. Aparte de grandes, eran pesados. ¿Y qué era lo que había pasado? Que claro, como no se le había hecho mantenimiento por un largo periodo de tiempo, lo que pasó es que el motor empezó a fallar. El motor falló, la refrigeradora no prendía y obviamente toda la carne que había comprado para la, para la reunión se empezó a descongelar. Las cosas se empezaron a malograr y el estrés de la persona, claro, del dueño, del que estaba alquilando, lo que empezó a pasar es que empezó a crear más malestar, tanto así que empezó, claro, en cualquier momento iba a explotar. ¿Qué era lo que en ese momento empezó a pasar? Claro, uno de esos días que estaba viendo de solucionar, de contratar a una persona para que suba, saque el motor, se lo lleve, lo vuelva a instalar, porque ni siquiera era un tema de reparación, era un tema de sacar todo el motor y llevárselo para hacer la reparación. Y en el momento que se empezó a reparar, uno de esos días llego para, como solución rápida, dije, vamos a contribuir a que esto se solucione rápido y lo que hice es conseguir una refrigeradora y darles momentáneamente una como parte del proceso que sé que por más que haya un contrato, por más que sea las partes establecidas y demás, hay cuestiones en donde el momento sí se presentaba de que no se le malogre la comida, más aún que había un malestar encima. Cuando viene la persona y justo me cruzo y le doy la noticia que estaba tomando más tiempo aún de lo que normalmente ya habían pasado como 4 días y no teníamos espacio donde llegar a poner estos pedazos de carne, leche, quesos, empezamos a lograr todo. Era prácticamente una inversión que había hecho que se estaba yendo, se estaba perdiendo. Y la otra refrigeradora que conseguí para dárselo era muy pequeña y ese era el problema. ¿Y qué pasó? Ese día, acá, esta es la parte más importante. Ese día el señor por completo explotó. Hubo un tema familiar en casa, me presenté ese día porque teníamos que sacar una pieza más faltante de la refrigeradora. Era todo un problema que cuando se presentó, el señor, obviamente, yo en ese momento entendía, terminó por explotar. Y acá es la clave en la administración, el saber también gestionar y saber cómo arreglar todas las personas, proveedores y componentes para saber sobrellevar en este periodo, más aún si sabemos que hay un periodo de saber de reparación, hay un periodo donde la empresa tiene que venir, o sea, hay todo un proceso. Que claro, a primera instancia sabemos que hay un proceso, pero aún así sabemos que la persona también estaba con la reunión y me parece que, entonces lo que considero en ese momento es que más importante era llegar bien a la reunión que tenía, sabiendo aún así que teníamos un tiempo limitado, y eso yo también lo tomaba como una oportunidad para saber la rápida solución de problemas en ese mismo momento. Bueno, llegó el día, se cruzó y el señor terminó por explotar. Yo le doy la noticia de que se iba a extender unos días más y ahí es donde el señor por completo explotó. Y claro, obviamente por cuestiones del momento, de la emoción y demás, el señor termina prácticamente, éramos, era la persona enfrente mía, toda su familia detrás y él empezando a gritar, a hacer muchísimo escándalo, tan al punto así que claro, eso ya lo estaban viendo otras personas y claro, como administrador es muy importante que nosotros encontremos la solución frente a eso. Mientras él seguía en ese estado, claro, que parece como en ese estado eufórico que tal vez es muy comprensible de acorde. Por eso es muy importante en la administración, no es solamente
darle a alguien un departamento o darle solamente el pase a alguien y terminó, ¿no? Es saber conocer a la familia y darle las soluciones que están en nuestras manos para que tengan todo eso. Y ahí es donde yo me voy dando cuenta en el proceso que el Señor seguía gritando, que no era su intención en el fondo querer gritarme o tal vez tomármelo personal, porque ahí está la oportunidad, ahí es donde me empecé a dar cuenta que claro, lo más importante en ese momento, en el fondo, por más del grito de afuera, era encontrar la solución al Señor. Era que realmente el Señor no quería gritarme, sino lo que quería en el fondo era llegar a su reunión, no que su comida no se le malogre y sobre todo porque venía con un estrés acumulado de todo el trabajo que siempre hacía. En el momento pasó, hubo gritos, simplemente ahí está la oportunidad de la administración en cómo saber sobrellevar esa situación, en no exaltarse, responder o tomárselo personal, en donde sabemos qué es lo que en sí tampoco es permitir que la otra persona diga todo o quiera hacer eh, o quiera accionar de otras formas, más sí es importante saber sobrellevar la situación y saber cuándo sí, cuándo no, y darle la solución rápida y que el Señor no siga exaltándose, porque eso también le estaba perjudicando a su esposa que estaba al costado suyo. Al momento de que luego de eso me doy cuenta que era una urgencia muy, muy importante, y ahí es como con nuestros proveedores que tenemos, saber dialogar con ellos, ahí es donde llamo y le digo que pasa este problema, conversamos, le explico la gravedad de este asunto, y sobre todo porque recién habían entrado al departamento, y este malestar, solucionarlo para llegar a tener la solución del motor reparado y solucionado. Ahí es donde, bueno, por cuestiones del momento, la propietaria conversábamos también y tampoco quería seguir alargando más. Y claro, la solución de la propietaria fue adquirir un refrigerador nuevo, en lo cual se le colocó, pero exactamente el día que se le colocó el refrigerador nuevo, al día siguiente ya estaba la reparación completa del otro refrigerador. A manera de conclusión de todo esto, claro, más allá de cómo haya sido la solución final, si es que se tenía que comprar otro o no, si se reparaba o no, era saber velar con los recursos que tenemos a mano, como los proveedores, el, la opción de comprar uno u otro refrigerador no, saber cómo conversar con las personas, tantos detalles que a veces, claro, es más en el tema, más en el momento de saber conversarlo y saber gestionarlo y saber distribuir bien las prioridades entre urgente e importante y no dejar pasar más, porque hay momentos en donde el propio inquilino, al momento de alquilar, está con la gravedad encima y va a haber momentos donde por cuestiones de su trabajo le va a poner prioridad, más nunca se va a olvidar. Y como administrador, nuestra responsabilidad es saber que eso sigue ahí y saber cómo gestionarlo para darle solución pronta y así a la vez que se soluciona ese detalle del refrigerador u otro problema, lo que va a permitir es que también influye en el bienestar de la familia en el departamento y así llegue a darse una buena convivencia por un largo plazo. Esta experiencia, así como otras, iré compartiendo que han pasado en el edificio, que han pasado dentro de departamentos, y me parece más importante que, claro, siempre en el tema de la administración he visto que hay muchas potestades, leyes, formas y demás que son muy importantes establecerlas las reglas, tanto como los inquilinos, como la administración de un edificio, y adicional también, con eso, eh, unirlo y recordar que son familias, que son personas como nosotros, como cada uno de nosotros, que viven en un lugar y que lo más importante para ellos, cómo lo están tomando su hogar, y con eso contribuir nosotros para que eso le dé bienestar y así se mantenga, que si todos están en un bienestar, el mismo lugar se mantiene en ese estado y a la par ellos mismos viven en un lugar donde hay un bienestar y ese bienestar se comparte y asimismo para cuando cambien de inquilino y entre otra persona a vivir, lo mismo va a pasar. Lo que va a pasar es que va a ver que el edificio es tranquilo, que hay un bienestar dentro de las personas, que se llevan bien entre un vecino u otro. Es toda una logística de manejar proveedores, familias,
personal y saber ordenar. La administración no es solamente lo que yo al inicio, sí, cuando no estaba en este tema que para mí era nuevo, yo decía, entonces el tema del edificio militar es pagar arbitrios, pagar el agua, la luz, pagar uno que otra cosa que existía en el edificio y terminó el asunto. Pero empezaron a aparecer detalles como tuberías que se rompían, problemas con los inquilinos y demás, que claro, cuando ya era en el momento, era muy tarde. Y la solución al problema o era muy caro o era muy extenso o hasta a veces se tenía que destruir partes del edificio para solucionar y obviamente los propietarios viven fuera del país y no estaban, y no tenía, el tiempo era en contra, entonces todo se volvía un caos. Y eso había desorden. Y para el desorden está la administración y de esa administración se lleva un registro, se lleva una forma en la cual hasta ahora lo que hemos hecho es llevarlo a un lugar donde es un portal en donde donde los propios propietarios e inquilinos están constantemente informados de lo que pasa en sus hogares, más aún cuando no están ahí. Entonces te invito a ver los otros videos y si te gustaría conocer más a profundidad estos detalles, detalles importantes, cómo lo solucioné, qué herramientas me funcionaron y demás, tenemos en el enlace de abajo de este video toda la información en donde te explicaré brevemente cómo funciona este procedimiento, porque sé que como administradores es muy importante saber gestionar y sobrellevar todas las herramientas al momento que se presenten, saber que las tengas a la mano. Porque claro, lo que informalmente he visto que llega a pasar en otros edificios es, pásame el contacto del amigo del esto, del otro, pero nunca se conoce en realidad a los proveedores. Y esa es otra rama dentro de la administración que también hay que saber gestionar y saber con qué proveedores sí, con qué proveedores no. Hay muchos técnicos de cámaras, hay muchos carpinteros, hay muchos gafiteros. Hay que saber con quién sí y con quién no, con qué empresa sí y con qué empresa no. Y sobre todo para la transparencia que se da dentro del mismo edificio, tanto en la parte financiera como en la parte de los proveedores. Y asimismo también informarle a los propietarios, quienes son ellos los que están justamente invirtiendo en sus departamentos para darle a las familias de otras personas que llegan a alquilarla, empiezan a vivir ahí y demás. Entonces, si te gustaría saber más o te gustaría tener una asesoría para contarte todas esas experiencias o tienes un problema en particular, todos los detalles están en la descripción de este video donde conocerás paso a paso cuál es la mejor solución para ti. Como administradores es muy importante contar con esas herramientas y tengas solución rápida. Nos vemos en un siguiente video.